Buenas tardes, días o noches, depende de qué hora nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Para nosotros es una bendición poder compartir con ustedes, con aquellos que gusten escuchar la palabra de Dios. No es una crítica, no es un juicio, es una enseñanza bíblica. ¿Qué es lo que hablamos? La palabra de Dios que dice acerca de... Estamos viendo las epístolas paulinas, estamos en la epístola de Filipenses, vamos al capítulo 3. Vamos a ver del 6 al 11. Estamos recapitulando, viendo que en las epístolas de Pablo pues, nos enseña que la entrega que tuvo Pablo hacia el Señor después de haber perseguido tanto a la iglesia. Y nos da unas enseñanzas acerca de cómo es realmente la reacción en cada persona cristiana, que dice haber conocido a Cristo, que Cristo muera en esta persona, pues tiene que haber unos referentes, y el referente que nos da la palabra de Dios pues es Pablo. Pablo, las epístolas, ¿por qué Pablo? Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia, un hombre celoso de la ley, judío. Vamos a ver a continuación en la lectura y pasamos a la enseñanza, ¿verdad? Si, como siempre, si nos tiene paciencia, vamos a pedirle a ver si que nos lea lo que es en Reina Valera, versión antigua, los versículos del 6 al 11, y luego pasamos a la Biblia de las Américas, Biblia de estudio, para comparar y ver que es casi lo mismo. Adelante. Filipenses 3, de 6 al 11 dice la palabra de Dios, cuanto al celo perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, él las considero pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún considero todas las cosas perdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle a la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. ¿Hasta ahí? Bien. Vamos a pedirle igualmente a ver si que ore, por favor, y continuamos con la enseñanza. Adelante. Oremos, Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el cuidado de todos los días, Señor, y pues por suplir cada necesidad de nosotros, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. En esta tarde venimos ante ti, Señor, a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú es el que guía y guarda y usa el que está predicando, Señor, igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro, alrededor del mundo que anda predicando tu palabra y enseñándola, Señor. Tú úsalos y úngelos y protégelos, Señor. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor, que tú prepares los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y que nos ayudes a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, también te pedimos por las peticiones de cada persona, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, pérdidas, enfermedades, deseos, necesidades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que suple, guía, guarda, el que consuela y que está con nosotros todos los días, Señor. Que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor. Tú conoces los planes de nosotros, Señor, pero al fin que va a ser que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor. Gracias nuevamente por todo, Señor, y pues Padre, también te pedimos por cada líder alrededor del mundo, empezando con cada líder de familia, Señor, y pues pasamos a los líderes de más arriba de los estados del gobierno y mundiales, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que todo sea bajo la voluntad tuya, lo que vaya a acontecer, Señor, y pues te pedimos por cada persona alrededor del mundo, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Prepara nuevamente los corazones de cada uno, Señor, y pues en el nombre de Cristo te lo pedimos, para nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, después de haber leído cómo nos la presenta la Biblia de Reina Valera, versión antigua, ¿qué encabezado tiene? Pablo procura la excelencia de Cristo. Pablo procura, ¿qué? La excelencia. La excelencia de Cristo. Bien, aquí en la Biblia de las Américas, el encabezado que tiene toda la porción de la palabra es
el valor infinito de conocer a Cristo, ¿verdad? Son 16 versículos, pero los escalamos de 5 en 5. Bien, después de haber dicho esto, aclarar nuestros puntos, vamos a pasar a lo siguiente. Dice la palabra del Señor en la Biblia de las Américas, Biblia de estudio, Biblia que se acerca un poco más al griego, ¿verdad? Por el Nuevo Testamento está escrito en griego, se acerca un poco más en cómo lo presenta. Dice el versículo 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, a la justicia de la ley hallado irreprensible. El 7. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. El 8. Y aún más yo mismo como perdido, como pérdida, más yo, perdón, aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. El 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. El 10. Y conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. El 11. A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo dice el último versículo del 11? Que en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Vemos entonces que hay una pequeña variación en forma de presentarlo, pero es el mismo significado, ¿verdad? A ver si en alguna manera llegamos a la resurrección, ¿verdad? Y es para todos. Es una enseñanza en la cual Pablo está hablándoles precisamente a los filipenses, en Filipo. Pero es una enseñanza que podemos tomar para la iglesia en general, para toda la iglesia, para los gentiles convertidos ahora en iglesia, cuerpo de Cristo. Son consejos, son exhortaciones, da ejemplos que por él mismo fue que hecho todo. Él comienza dando la referencia aquí en Pablo. ¿Quién es Pablo? Bien, dice Pablo, ya vimos en el versículo 6 que como lo presenta, dice cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. ¿Qué nos quiere decir con eso? Irreprensible, a la ley era fariseo de fariseo, ¿verdad? ¿Qué dice ahí en Hechos 22:3? Dice la palabra de Dios, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñando conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. Todos sois hoy. Con todo, como dice la patria, celoso de Dios, ¿verdad? Dice celoso de Dios ahí. Celoso de Dios. ¿Qué quiere decir celoso de Dios? Tenía celo por los reglamentos religiosos, aunque era una enseñanza, pues, vamos a decirlo, acerca de la palabra de Dios, no errónea para ese tiempo. Si era una enseñanza que ellos tenían como judíos, ciertamente. Se basaban a Abraham, el padre de la fe, pero aún a Abraham le fue contado por justicia que el creerle a Dios. El punto es que aquí está hablando Pablo de quién es él, está dando razón de quién era, quién es y quién fue en ese tiempo. Pablo, dice ahí en esto, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, mas criado en esta ciudad, a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un rabino muy importante, sacerdote en sus tiempos. Él fue enseñado. Pablo no era, lo he dicho y podemos buscar la referencia, no era un hombre que no tuviera su persona algo económico, una posición cómoda que él tenía. Tenía títulos, tenía ese contacto con todos los más importantes de los gobiernos que donde quiera que iba pedía cartas y le daban para qué, para perseguir a la iglesia y llevar a la cárcel a hombres y mujeres.
inclusive tomar la vida de ellos. Él estaba de acuerdo en todo eso, pero ¿cuál es el cambio en Pablo? ¿Por qué llega a este punto de ser el apóstol de Cristo, del Padre y del Hijo? Ese encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, ahí en Hechos 9, vemos una referencia, vamos a encontrar toda la historia, cómo Pablo es tumbado del caballo cuando va camino a Damasco, y luego ahí en esa misma ciudad hay un discípulo llamado Ananías, que le habla a Dios y que le pone las manos para que recobre la vista. No así, pero lo dice para entender. Le dice Gamaliel, el discípulo, pero este hombre persigue en la iglesia. Dice, ve porque, como dice, como instrumento útil me es. Yo lo he predestinado desde el vientre de su madre para que sepa cuánto le va a costar seguirme. Es una continua enseñanza de que una persona, cuando pone oído a la palabra de Dios, cuando pone oído a lo que Dios le está diciendo, lo que Dios le está hablando, puede entender que Dios le dice, ven, acércate, tengo algo para ti. Pero muchas veces en lugar de acercarnos, comenzamos a poner pretextos, no es que la Biblia esto, no es que la Biblia el otro, cuando la Biblia nos dice, mira, esto hizo Pablo, ¿qué dice 2 Corintios 11:29? 2 Corintios 11:19. Sí, 29 o 22. Dice un número medio curioso. ¿Qué dice el 11:22? Dice la palabra de Dios, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son simiente de Abraham, también yo. ¿Son simiente de Abraham? También yo. ¿Son israelitas? También yo. ¿Son judíos? También yo, dijo Pablo. ¿Por qué ese cambio? Vuelvo a repetir. El oír la palabra de Dios, dice ahí en Romanos 4:17, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Oír atentamente. ¿Qué? ¿Qué viene a producir? Oír atentamente con una disposición verdadera de querer entender. ¿Qué es lo que nos dice? Romanos 10:17 dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces el oír es escuchar atentamente, no nomás escuché el ruidito, escuché murmullos, no, el oír atentamente, dispuestos a querer entender qué es lo que nos está hablando la palabra de Dios. Por eso dice ahí en 2 Corintios 11:22, les dice Pablo, son hebreos, yo también, son israelitas, también, yo también, son simiente de Abraham, también yo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces echó el pueblo. Pues, ahí en Romanos 11:1. Romanos 11:1 dice la palabra de Dios, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Fíjese bien, de la tribu de Benjamín. No dice, nomás los judíos son israelitas. No, dice, yo también. Todas las tribus de Israel son llamados judíos. ¿Por qué? Porque así lo dispuso Dios. ¿De dónde nació nuestro Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. Por eso es la palabra judíos. Se unificó todas las tribus de Israel en Judá. Por eso él nació en la tribu de Benjamín, ¿por qué dice que es judío? Si no nació en la tribu de Judá, no, es un título que se le da a todo Israel. Entonces dice que, entonces no va a ser salvo Israel. Ya parafraseando el versículo, dice, no, no, nunca. ¿Cómo lo dice? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Ahí en 2 Corintios, lo que leíste ahorita, el 23 y hasta el 25. 2 Corintios 11 23, leíste el 22 hasta el 25. dice la palabra de Dios, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son simientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, como poco sabio hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. De los judíos he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cuántas veces he recibido los azotes? 3 veces, algo así. 3 veces he sido azotado con varas, una vez
apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado en lo profundo de la mar. Amén. ¿Qué es lo que le dijo Dios o nuestro Señor Jesucristo al discípulo Ananías? Para que sepa cuánto le va a costar a dar en mi nombre. ¿Y le costó a Pablo? Sí. El seguir a Cristo no es nomás decir yo soy cristiano. Tenemos que caminar de acuerdo al molde que nos presenta la palabra de Dios. Nos equivocamos cuando pensamos que es santurronearse, vivir alejado de aquello que es una mala manera de vivir. ¿Por qué más en ese tiempo? Porque en ese tiempo es triste, pero es verdadero. Se perdió la moral, la educación y el respeto a cualquier cosa o cosas de Dios. Y a los adultos y a los niños no hay respeto a nada, no hay educación. Antes había educación, no que eso nos hace mejores personas, pero de perdido nos hace respetuosos con los demás. La moral es muy importante en el ser humano, pero ¿qué es lo que pasa? Como no se enseña la palabra de Dios que debemos vivir separados del mundo, pues a muchos no nos conviene, me quiere quitar lo bueno, ¿no? El bailongo, la cerveza y todo aquello. Cada quien su vida, ciertamente. Pero es un consejo para qué, para que su vida sea mejor y su salud, inclusive física, tenga un mejor desarrollo. Pero no, es que, bueno, cada quien, ¿verdad? Dice en Romanos 10:5. Dice la palabra de Dios, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciereis estas cosas vivirá por ellas. Que era la ley. El hombre vivió por ella, ¿verdad? Por la ley. ¿Verdad? Ahí que es lo que dice más abajo en Romanos 8, 10 y 11. Dice la palabra de Dios, mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios es paciente, amoroso con el ser humano y da consejos y enseña y habla y vuelve a aconsejar, pero es que siempre es la disposición del ser humano. ¿Quieres? Bien, no quieres, Dios no te va a forzar, ni forza a nadie. Entonces, ¿cuál es el propósito? Hay un versículo que no le puse yo cita que dice ahí en Romanos, porque Moisés escribe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciera esta cosa vivirá por ella. Ya lo leíste, ¿verdad? 10 hay uno que no, pero si en Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del, del pecado. Romanos 8:10. ¿Mm? Romanos 8:10. 8:10. Dice la palabra de Dios, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿A causa de qué? La justicia. Y a causa de la justicia. Primera de Corintios 4:45. Primera de Corintios, Primera de Corintios 15:45 y luego lees Romanos 8:11. Ok. Primera de Corintios 15:45, dice la palabra de Dios, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrero Adán en espíritu vivificante. Y Romanos 8:11 dice la palabra de Dios, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, ¿quién levantó a Cristo de los muertos? El Padre.
Muy importante que entendamos que Cristo sí, pero el mismo Cristo vino en obediencia al Padre. Si vemos ahí en Filipenses 2, del 5 al 11, para no tener que ir muy lejos. Vamos a ver qué es lo que nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, 5 al 11 dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. A la gloria de Dios Padre, para que todos confesemos que Jesucristo es el Señor, toda lengua confiese. Pero ¿qué tuvo que pasar Cristo? Obedecer a su Padre, de que aquello que lo mandó que hiciera, aquello que le mandó que hablara, porque decimos, somos cristianos, y se nos olvida todo lo que dice el Señor. Ahí en Lucas 9:23 nos da un consejo, una exhortación y una enseñanza del mismo Señor. ¿Qué es lo que nos dice ahí en 9:23? Dice la palabra de Dios y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Gracias, amigo. Hay algo que tenemos que entender. Estamos viendo a Pablo, que fue llamado a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y del Padre, o del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos sus pecados de Pablo que había cometido anteriormente, aún la muerte de Esteban, porque él la consintió, Dios le perdona los pecados, pero no lo deja sin castigo, no lo deja sin reprenderlo, no lo deja sin enseñarle. Y todo cristiano debemos estar conscientes de que si queremos seguir a Cristo, tenemos que confesar nuestros pecados, porque Dios ya hizo la labor de acercar el reino de los cielos a la tierra, para que todo aquel que crea en el Hijo vaya al reino celestial del Padre, junto con el Hijo, donde reina el Hijo. ¿Por qué? Porque Dios hizo primeramente, Adán lo formó con sus manos y sopló en aliento de vida y fue ánima viviente o alma viviente, dice la palabra de Dios. Pero Jesucristo lo engendró con su poder, pero la mente humana cuando oye esto dice, no, esa gran misericordia de Dios para darle al ser humano la vida eterna, la victoria sobre el enemigo, tuvo que poner su poder a disposición, fíjese lo que le estoy diciendo, a disposición de la humanidad para que reciba bendición. Y engendró a nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo en una mujer humana. Que ahora la veneran a la mujer y se olvidan de la madre de Dios. No es la madre de Dios, es la madre de Jesucristo en la carne de Jesús, el cuerpo. ¿Tiene un mérito? Ciertamente que sí. Por algo le escogió Dios, mis respetos, pero no mi adoración en este punto. Porque ahí en Mateo 13:44 nos dice algo muy importante, hablando del tesoro, porque es un gran tesoro lo que Dios nos ha dado, que está a la vista y al entendimiento de toda persona con agua de 2 dedos de inteligencia. ¿Qué dice? Mateo 13:44 dice la palabra de Dios: además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y compra. ¿Qué es lo que está diciendo? Un tesoro escondido. Cuando lo entiendes, es como cuando te encuentras un tesoro, que hay mucha controversia con este versículo. Es que es Dios viniendo porque del tesoro que era Israel. No, en la salvación es el gran tesoro que está escondido. ¿En quién? Por eso se nos reveló el misterio, escondido desde la eternidad, que ahora a nadie le fue revelado. ¿Hasta ahora quién? A los creyentes, que la salvación para el gentil está en Cristo Jesús.
que de los dos pueblos hace uno. Pero lo entendemos, no sé qué dice Apocalipsis 3:18. Dice la palabra de Dios, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Para que veas, con colirio. Claro, con la palabra de Dios podemos entender por medio del Espíritu Santo las revelaciones que Dios quiere que entienda cada persona, pero eso depende de cada persona. Muchos dicen, ese pastor, esos pastores, nomás quieren dinero. Entonces aquí no pedimos nada, estamos queriendo convencer, sí, convencer a cada persona que tiene un alma y que esa alma cuando fallecemos es la que va a tomar el lugar de la vida, pero no una vida terrenal, sino espiritual, y no una vida pasajera como aquí en la tierra, sino una vida constantemente por los siglos de los siglos. ¿Con dónde? En el reino celestial. ¿Qué dice ahí en Filipenses 3, 7 y 8? Dice la palabra de Dios, pero las cosas que para mí eran ganancia, él las considero pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún considero todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gracias. Y lo tengo por razón. De la misma lectura que tomamos para la enseñanza, vienen esos versículos y nos aclaran. ¿Qué dice Juan 17:3? Dice la palabra de Dios, esta empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Gracias, amiga. Que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, a cual has enviado, el cual fue obediente, según Filipenses 2, del 5 al 11, obediente hasta dónde? Hasta la muerte de cruz. No se aferró a ser Dios mismo, siendo Dios mismo. ¿Dónde dice Juan 1:1? ¿Qué nos dice? ¿Quién era el verbo? ¿Dónde estaba el verbo? ¿Y qué fue hecho el verbo en el 4:17, 1:14 me parece? Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. ¿Y Juan 1:14? Dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gálatas 4:4. Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Colosenses 2:3. Dice la palabra de Dios, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Amén. En el cual se exponen todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y en Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque el que quiere venir en pos de mí, vimos en Lucas 9:23, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Dejar todo atrás. No que vas a abandonar la familia, pero tu vida pasada, todo aquello dejarlo atrás por la gracia de Dios, para encontrar el camino verdadero al cielo. Muchas veces dicen, no, es que esto, que el otro, ustedes, que ni gente tienen mucha, no tienen mucha gente, casi nadie lo ve. No me mandaron a llenar templos, fui llamado a predicar la palabra de Dios. Y esta es la disposición de Dios. El que quiere venir en pos del reino celestial tiene que dejar todo, reconocer a Cristo como su único Salvador, tomar su cruz cada día y seguirle. De otra manera, es inútil que diga, yo soy cristiano, yo esto, yo el otro que dice en Efesios 4:13. Dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Amén. En otras palabras, vamos caminando, pero vamos aprendiendo qué es lo que debemos hacer. ¿Qué es aprender? Conocer, entender, madurar, crecer en la palabra de Dios, crecer en el conocimiento. ¿Para qué? Para que nadie te engañe con palabras
vanas. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos testimonios en esos tiempos. Dice segunda de Pedro 1, 3 y 4. Dice la palabra de Dios, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de la concupiscencia. Habiendo huido gracias de la corrupción de este mundo, en los cuales, ¿qué? Por causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Un deseo desmedido. Tengo que gozar la vida. Tengo que tener mucho dinero. ¿A quién le interesa mi vida? ¿Quién? Nadie me tiene por qué decir nada. Y tienes razón. Pero un día vamos a tener que dar cuentas a aquel que nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos fueron dadas de su divina potencia, por su poder, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, para los cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Las cree usted? Grandísimas y preciosas promesas. Eso es lo importante. ¿Qué es la fe? Creer sin ver. Por fe andamos, no por vista. Ahí en 11.1 de Hebreos nos da una referencia y lo he dicho para que se entienda qué es la fe, qué es el razonamiento de la fe. Adelante. Hebreos 11:1 dice la palabra de Dios, es pues la fe de la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. De las cosas que se esperan, ¿de qué? De la revelación, la demostración. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios nos ha dado unas promesas por medio de su Hijo, que podemos gozar su reino celestial, que todas las cosas que aman a Dios obran para bien en este mundo, pero con un caminar correcto, perfecto, al camino que en el ejemplo que nos deja nuestro Señor Jesucristo. No que ya somos perfectos, pero ¿cuándo vamos a ser perfectos? Cuando estemos delante del Señor y nos ha dado un cuerpo nuevo para poder seguir adelante. ¿Qué dice Juan 1:12? Juan 1:12 dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no crea, o creyó, o creerá, cree, constante, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De quién depende? De cada persona. Yo he visto, pero déjame decirles, si lo ven, qué bueno. Si no lo ven, no estoy cobrando nada, no estoy buscando nada, estoy cumpliendo un deber con predicar, enseñar, compartir la palabra de Dios. No somos perfectos, no somos la perfección, pero somos siervos del Señor predicando su palabra. El tener un templo lleno, qué bendición, si todos son salvos, si no están ahí con la cartera en la mano o en un billete o el pastor pidiendo billetes. Eso es algo que muy importante que tenemos que notar. No que critique a nadie, ¿no? Mis respetos. Cada quien tiene derecho a hacer o pensar lo que quiera y hacer como quiera. Si es de acuerdo a la palabra de Dios, que mejor, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? ¿Qué dice allí primera de Juan 3:2? Dice la palabra de Dios, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él. Porque le veremos como Él es. ¿Cómo? ¿Amados? Dije, amados. Qué privilegio, no de esa manera. Se nos es dado ser llamados hijos de Dios, esperando su llegada, pacientemente. Muchas de las veces dirán, oye, pero pues si mi chiste tiene, pues no, por la palabra de Dios.
es la que tiene el valor, no yo. No me estoy predicando a mí, es la palabra de Dios. ¿Te interesa? Bien, ¿no te interesa? Mis respetos. Cada quien tiene derecho. Muchas veces me han dicho, es que la Biblia esto, es que la Biblia lo otro, sin haber profundizado, sin haber estudiado. No que yo haya estudiado mucho, pero gracias a Dios que en mi vida cristiana hubo siervos del Señor que se dieron el tiempo de enseñarme la verdadera palabra de Dios. Y luego mi interés por buscar la verdad en la palabra de Dios, en la Biblia, me llevó a ahondar. Yo creía, no, igual que muchos, no nací en familia pastoral, no soy hijo de pastor, soy llamado entre los inútiles a venir a predicar la palabra de Dios. ¿Que me libró de muchas cosas? Pues sí, pero déjame decirle que seguir a Cristo tiene y un precio a veces que no nos gusta, porque nos quita lo que nos sobra y nos da lo que nos falta. A veces tenemos el ego y el orgullo bien alto. A veces pensamos, yo llegué hasta a decir alguna vez porque era de negocios. Un hombre de negocios, aunque usted no lo crea. Una vez llegué a decir, el dinero yo lo hago que corra por mis manos como me da la gana. Mire usted, a poco tiempo ese negocio se apagó. Hasta que me llamó el Señor después de que andaba yo perdido, de que andaba extraviado, hundido en los vicios. Pero puse atención, me interesó, porque yo sabía que había algo más, que no era todo nomás vivir y morir y ya, como los animalitos, con perdón de los animalitos, que viven, nacen, comen, duermen, se reproducen y mueren, y ya, no hay entendimiento en él. Pero el ser humano tiene la bendición del entendimiento, porque Dios puso en cada persona una mente, aunque no lo crea, la Biblia nos enseña que no somos evolución, que somos creación, de que no hubo hombres de cavernas, sino seres humanos viviendo en pequeñas comunidades. Tal vez no con estos edificios que hay ahora, tal vez no con esos lujos que es que progresivos, esta falsa llamada ciencia, creciendo cada día, pero está la verdad ahí, en la palabra de Dios. Si investigamos, si buscamos, no nomás hablamos por hablar, sino profundizamos. Es que dicen que la Biblia son mentiras, es que somos la evolución, es que vinieron los Anunnaki y los dioses. Pero para los amuletos y otras cosas, sí creemos que hay cosas que se pueden hacer, sí se pueden hacer, pero no se deben de hacer, porque a Dios no le gusta eso. Pero como Dios limita muchas cosas, pues no nos gusta, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 9 de Filipenses 3? Dice la palabra de Dios, y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por... Amén. Me pasé a que al 9, ¿verdad? O al 8, al 9. Porque está hablando de un mismo tema. Todo lo tengo como dice donde, el 7. Pero las cosas que para mí eran ganancia, él las considerado pérdida por amor de Cristo. Y el 8 ciertamente aún considero todas cosas perdidas en el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muchas veces nos ven predicar, muchas veces oímos un predicador, un evangelista, pero no saben la historia que hay atrás de esa persona. Piensan que me han insultado, me han hecho cosas que para otro tiempo, cuando no era cristiano, yo lo hubiera arreglado de otra manera. Pero el Señor me ha enseñado que todo eso es basura, que todo aquello que yo buscaba, que aquello que yo quería tener, nada es comparado con el conocimiento de Cristo, Señor nuestro. Que en Él está la vida, que en Él está el saber perdonar, el saber pedir perdón,
que en Él está la humildad, que en Él está todo, en que el ser humano, si quiere tener las riquezas celestiales, tiene que conocer primero a aquel que es el fundamento, la cabeza principal de la iglesia, a Cristo, porque sin Cristo no hay nada, porque ahí en Juan 14:6, ¿qué es lo que nos dice? Y lo hemos leído y a lo mejor no está de memoria lo sabemos, pero pongamos atención, es lo que nos enseña. Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, amigo. Por eso dice en el versículo 9, y ser hallado en Él, ¿en quién? En Cristo, no teniendo mi justicia, que es por la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, sino la que es por la fe, o sea, la gracia, ¿verdad? De Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, por la fe. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué dice ahí en Romanos? ¿Qué dijimos? No lo leí nada. 10:5, porque Moisés, algo así, dice, así lo tienes. Romanos 10:5 dice la palabra de Dios, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Gracias, mira, la ley de las obras. Es para ser salvo. Ya no estamos en la ley de las obras, por eso dice Hechos 8:9. No por obras, para que nadie se gloríe, porque es don de Dios, es regalo de Dios. Pero si no queremos conocer las cosas de Dios, nos interesa mucho el mundo, después de haber conocido, oído la palabra, muchas personas conocen la palabra de Dios y van y se meten otra vez a los rudimentos antiguos, dice la palabra de Dios, a andar haciendo reverencias, a seguir ritos religiosos, colgándose lo que sea, inclinándose a lo que sea, a imágenes, a estatuas, a todo aquello, hasta humanos. ¿Y qué dice la palabra de Dios ahí en Éxodo 21? Entonces eran dioses. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y es para todos. Y fíjese bien qué es lo que dice Dios en su palabra, en el mandamiento que dice. Éxodo 23 dice la palabra de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. ¿Qué es lo que estamos viendo, gracias? ¿Qué es lo que estamos viendo? La palabra de Dios nos dice que Dios es celoso, que no nos hagamos imágenes, que no, pero ¿qué es lo que hacemos? Ay, San Benito, ay, San quién sabe quién, quizás. Y luego los cristianos, es que yo, mi carro, mi hijo, mi hija, mi yo. Es que, espérate, como cristiano debemos entender que la humildad está primero y que Dios es celoso y que tú mismo te estás haciendo tu Dios. Estás haciendo de las riquezas tu Dios también. Y estás diciendo, yo soy cristiano y está el mandamiento. Nada te hagas la imagen del ser humano. Nada, ni estatua, ni nada, ni te inclines a ellos, porque tu Dios es celoso. Ya está loco, no le hagan caso. Bueno, a mí no me están diciendo, es palabra de Dios. ¿A quién están juzgando? Si tienen ese pensamiento, ¿de quién están hablando? Ahí en Segunda de Reyes, no me acuerdo el versículo donde le dice Dios a Samuel, no te desearon a ti, me están desechando a mí, cuando pidió rey a Israel, a Samuel, porque sus hijos se desviaron. Los hijos de quién? De Samuel. ¿Lo tienes? ¿Segunda de Reyes? No me acuerdo si es segunda o primera. No, es segunda porque es ya casi al último del libro. Fíjate en Google y batallas, porque no tengo la mente muy clara ahorita, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Muchas de las veces no nos gusta que se nos diga, pero está en la Biblia y en cualquier Biblia que sea verdadera. Y eso lo digo porque también está en la Biblia
romana, también está en todas las Biblias que usamos, pentecostales, todas las Biblias lo dicen, y lo dicen de esa manera. Pero si no leemos la Biblia, no sabemos ni qué tenemos. ¿Qué es, mija? ¿Qué es el versículo? Primera de Samuel. Ah, perdón. Primera de Samuel. Primera de Samuel 8:7 dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te dijere, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ándale. Me han desechado a mí, dijo Dios a Samuel, porque todo se lo ha aventado. Pero ¿cómo? Estaban pidiendo rey. Y es lo mismo en ese tiempo, se aplica cuando predicamos la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. No es mi consejo, es el consejo de Dios para todo aquel que quiera. Pero el mundo está buscando las riquezas y otros andan buscando el poder. Es que yo quiero saber en el futuro, que yo quiero ver. Pues es que no, ¿qué es lo que estamos viendo? Espérate. ¿Por qué? Si Dios te está dando lo que tienes ahorita, ¿por qué lo ignoras? ¿Verdad? ¿Qué vimos el versículo qué? ¿9? ¿9? Lo leímos y ahora dice, y esto y ser hallado, así, ser hallado, estaba hablando Pablo, ¿verdad? Ah, y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, ¿la fe es muy importante? Sí, es muy importante que entendamos que hay mucho tipo de fe. Tenemos fe en una hierba que nos va a causar un dolor de estómago. Tenemos fe que al prender un switch se va a prender la luz. Pero la única fe salvadora es en Cristo Jesús. O una fe salvática, como algunos dicen, es en Cristo Jesús. Dice el versículo 10, a fin de conocerle en la virtud de su resolución y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Bien. Seguimos nomás hasta el 10, ¿verdad? Tengo hasta el 11, pero vamos a ver. Dice, ¿qué dice el versículo? Hechos, perdón, mi bola. Romanos 6:3. Dice la palabra de Dios: ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Somos bautizados en su muerte. Los que somos bautizados, gracias, en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte. Pero ¿sabe qué? Nos toca una responsabilidad nada más al aceptar a Cristo. Allí en Mateo 28:19 nos dice, no, un si quieres, es un mandamiento. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios: Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:17. Dice la palabra de Dios: Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué tremendo, ¿verdad? Es algo que tenemos que ver en las promesas del Señor. Cuando aceptamos a Cristo no es cosa fácil. No es nomás decir, como muchos dicen, nomás di que crees en Cristo y acéptalo como tú y ya eres salvo. Hay que tiene que haber un conocimiento, un entendimiento, una disposición, un arrepentimiento, un creerle al Padre que envió a su Hijo, un creerle al Hijo porque lo envió al Padre para eso, para que todo aquel que tiene que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el padre de Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso es el padre de la fe. ¿Quién? Abraham. ¿Desde dónde? Desde el Antiguo Testamento. ¿Quién es Abraham? De donde salieron los hebreos, de donde viene todo esto, donde empezó el Señor a desarrollar su plan desde la antigüedad. Ahora, no es algo que a fuerzas es voluntario, ¿verdad? Pero dice, ya leímos Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Sí que, siempre, ¿verdad? Padecemos juntamente con Él, porque juntamente con Él somos glorificados.
Depende de usted, no es de que yo te prometo que te va a ir bien en el negocio, yo te prometo que no vas a sufrir. En ningún lado dice la palabra que no vamos a sufrir. Dijo nuestro Señor Jesucristo en sus propias palabras, en este mundo tendréis aflicciones, pero no temas o confía en esto, que yo he vencido en el mundo. Pero confiar en esto. Ahí en el versículo 11, no lo tenía planeado, pero lo tengo. Dice el 11, si en alguna manera llegara a la resurrección de los muertos. Y el 12, no, a ver, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo que fui también alcanzado por Cristo. Hay un propósito cuando somos alcanzados por Cristo. Hay un propósito muy divino y celestial. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios 13:12? Y cerramos. 1 Corintios 13:11. 13:12. Dice la palabra de Dios, ahora vemos por espejo en la oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Entonces conoceré. Gracias. Qué tremendo, ¿verdad? Le veremos cara a cara. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más podemos tener en mente? Pero esto de la palabra de Dios, muchos lo ven como otra cosa. No es algo raro, no es otra cosa de otro ah, invento. Es la palabra de Dios en su plan divino para toda la humanidad. ¿Quieres tú las promesas de la vida eterna? ¿Quieres tú ver al Señor cara a cara y encontrar la glorificación en Él? Pues, y el privilegio de ser llamado Hijo de Dios, eso nos llevaría a llenar de emoción, de felicidad, de alegría, de gozo, de gloria a Dios. Soy salvo por la misericordia de Dios y tengo la seguridad de que iré al cielo. Pero eso depende de cada quien, no es a fuerzas. Como le digo, yo tampoco no creía, no nací en familia cristiana, pero un día me alcanzó Cristo y me llamó a su obra y aquí estamos. Diga lo que diga la gente, no me interesa. Lo que dice Dios es lo importante. Lo demás se lo lleva el viento. No es tan importante que dice la gente, aunque acepto sugerencias, aunque recibo consejos también, pero otra cosa, no. Si critican o no critican, si hablan o no hablan, bien o mal, Dios lo sabe. Y Él es en el que me confío y en el que debemos confiar ciertamente. No sé tu situación, no sé tu vida como tú la mía tampoco, pero sí sé que hay un camino al cielo. El camino se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Si te interesa, puedes obtener tu Biblia, leerla, buscarle, analizarla, empaparte y saber si es cierto o no. No me predico a mí mismo, no te cuesta, es gratis, pero la información y el conocimiento ya depende de ti. Ahí está todo. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos por tu palabra, por tu amor, tu paciencia. Gracias, Padre. Bendice pues a todo aquel que con gusto y alegría oye tu palabra, no buscando, Señor, nada para nosotros, sino que tu palabra corra y cumpla el propósito por la cual fue enviada a este mundo. Bendice pues a aquellos que entienden y se disponen a oír. Bendice pues a aquellos que están en enfermedad, en necesidad. Te pido, Señor, por aquellas personas que sufren pérdidas, buscan un mejor mundo, una mejor vida, dejan sus moradas en otros países y vienen buscando y quedan en el camino. Te pido por aquellos. Te pido por mis hermanos que andan predicando el Evangelio, los misioneros, los evangelistas, los maestros, tus siervos, tus pastores, tus predicadores. No es que haya muchos dioses, es nada más uno y un solo cuerpo, que es la iglesia. Bendice pues la iglesia, Señor, a tus siervos, a mis hermanos donde quiera que estén.
En Cristo Jesús te lo pedimos. Perdón nuestros pecados. Amén. El Señor me lo bendiga.